con todos los presentes. Hoy día vamos a ver el tema de neumonía de la unidad de neumología. Ok, gracias Sebastián por presentarme. Yo soy Kelly Broncano, pertenezco a la Sociedad Científica San Fernando y también soy miembro de la asesoría de fisiopatología y semiología. Ahí tienen mi correo y mi celular por si tienen alguna pregunta o alguna queja. Ok. Bien, lo que vamos a ver hoy es básicamente los conceptos claves que tendríamos que saber de la neumonía, la definición, la epidemiología, la clasificación común ya sea por la localización o por los patrones de la neumonía. También vamos a ver cuáles son los agentes etiológicos, vamos a ver los factores de riesgo que van a estar vinculados también a los tipos de neumonía. Vamos a ver la fisiopatología también de esta forma y luego vamos a tratar de explicar el porqué de las manifestaciones clínicas, ¿no? Para eso también necesitamos la fisiopatología. ¿Ok, chicos? Bien, voy a poner mi puntero para poder explicarles bien. Vamos a iniciar. A ver, ya listo. Ok, chicos, la neumonía. La neumonía viene a ser una infección respiratoria aguda que va a afectar al parénquima pulmonar, ¿no? Incluso en otros lugares, en otros papers, mencionan que es una infección respiratoria del tracto respiratorio inferior, ¿no? O sea, de los alveolos y todo ello. Pero ¿por qué hay que remarcar esta palabra aguda? Y también se podría decir que en controversia, porque si bien se menciona ampliamente que es aguda, hay un artículo bastante interesante que pude encontrar, el cual mencionaba que si bien la presentación es aguda, lamentablemente los daños que causa la neumonía, sobre todo en pacientes pediátricos, va a ser significativo de tal manera que va a aumentar el riesgo de estos pacientitos para que desarrollen posteriormente infecciones respiratorias crónicas, como por ejemplo el asma o el EPOC, ¿no? Entonces, por eso también, por ese lado también es muy importante saber el tema de neumonía. Bien, chicos. En cuanto a la incidencia, por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia es de 2.4 casos por 1000 adultos. Yo he colocado un bebé como para recordar esa idea del hecho de la edad etaria de los pediátricos. ¿Ok? ¿Por qué? Por dos cositas. ¿Ok? La primera es que estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar neumonía. ¿Ok? Vamos a poner más riesgo de desarrollar neumonía. Y lo segundo que mencioné, el hecho de que estos daños que va a generar la neumonía a largo plazo va a aumentar el factor de riesgo para que se desarrolle enfermedades respiratorias crónicas. ¿Como qué? Como el asma, ¿ok? Como el asma y como el EPOC. ¿Ok, chicos? ¿Y por qué luego he colocado la imagen de un adulto mayor? ¿Ok? De este grupo etario, de los adultos mayores. ¿Por qué los adultos mayores también van a tener en realidad más riesgo de desarrollar neumonía, más riesgo, pero también el problema va a ser que ellos van a tener más riesgo de morir? O sea, va a haber en este grupo etario mayor mortalidad, a diferencia de los pediátricos, que sería mayor morbilidad, ¿no? Ya que pueden desarrollar posteriormente otras enfermedades crónicas. Ok, chicos, viendo este panorama general, lo que vamos a ver ahora son los tipos de neumonía, ¿ok? Por ejemplo, aquí he colocado tres principales que debemos de saber, ¿ok? Los tipos de neumonía según el lugar donde, por así decirlo, se contrae la enfermedad, hay dos. Uno que es la neumonía adquirida en la comunidad, que por sus iniciales puede ser NAC, y la segunda que es la neumonía adquirida en el hospital, ¿ok? NAH le vamos a poner. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber? La definición. La primera es muy simple, ¿no? Es cualquier neumonía que se adquiera fuera del hospital. Es muy simple, a partir del nombre se puede entender. La segunda, la neumonía adquirida en el hospital, o también le llaman neumonía intrahospitalaria, es importante, chicos,
que se grabe en este numerito. Es cualquier neumonía adquirida 48 horas después de haber ingresado en un entorno de hospitalización, ¿ok? No se olviden este numerito, 48 horas. Y en el pretest también lo coloqué. ¿Ok, chicos? Porque al menos cuando yo estaba recién viendo estos temas, ¿no? A veces me confundía el hecho de que tal vez si un paciente va a un centro hospitalario, tal vez ya regresa a su hogar, ¿no? Tal vez por una consulta ambulatoria, y regresa con neumonía, con este cuadro clínico de neumonía, ya sería una neumonía adquirida en el hospital, y eso no. El paciente tiene que estar hospitalizado al menos 48 horas, ¿ya? Así que no se olviden ese numerito. Pero asimismo también hay un subtipo de neumonía intrahospitalaria, que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Sigue el mismo concepto. Cualquier neumonía adquirida 48 horas después, pero en este caso va a ser por intubación endotraqueal. ¿Ok, chicos? No se olviden eso. Luego, vamos a ver los factores de riesgo. Por ejemplo, en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver que se va a repetir de nuevo. Los pacientes que tengan más de 60 años, o sea, adultos mayores, van a tener mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Asimismo, también, y eso es muy importante, el hecho de pacientes que tengan el sistema inmunológico deteriorado. Por ejemplo, pacientes con SIDA. Eso no lo tienen que olvidar. Y eso también traten de recordarlo porque en la siguiente diapositiva vamos a ver algo interesante con respecto a ello. ¿Ok? Bueno, luego sigue los estilos de vida. Por ejemplo, ¿no? La contaminación, el tabaquismo, que es muy importante. ¿Ok? Y también el hecho de tener un episodio previo de neumonía. Y aquí es bien importante, y lo vamos a ver después, que usualmente la neumonía, el agente etiológico, es un virus, pero posteriormente esta persona se infecta con una bacteria, ¿no? Entonces ahí estaría explicando más o menos ello. Los factores de riesgo de la neumonía intrahospitalaria son la desnutrición, las quemaduras, las cirugías, la terapia antibiótica, y esto es muy relacionado a lo que viene a ser este último punto, a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que son las condiciones que promuevan la aspiración pulmonar o la inhibición de la tos, ¿no? Porque hay pacientes que tienen ciertas patologías, ¿no? Que va a hacer que tengan más riesgo de, y lo vamos a ver después, lo que es la neumonía por aspiración. ¿Qué es la neumonía por aspiración? Viene a ser esa neumonía que va a ser generada ya sea por la inhalación de secreciones de la boca o del contenido gástrico, ¿ok? Esto es bien importante, chicos, ¿ya? Porque, sobre todo en los factores de riesgo, acá sí hay que prestar atención. ¿Qué pacientes tienen riesgo de tener este tipo de neumonía? Pacientes que tienen alteración de la deglución. Por ejemplo, pacientes con alteración de la conciencia, pacientes que están en coma, pacientes que tienen este reflejo tusígeno, o sea, reflejo de la tos deteriorado, ¿ok? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta para poder diferenciar. Bien, siguiente slide. Yo les dije que vamos a ver ahora la etiología, ¿ok? Esta enfermedad infecciosa puede ser causada por diversos agentes infecciosos, ¿ok? Pero aquí tenemos los principales, los virus, las bacterias y los hongos. Y acá quiero que noten que los cuadritos están en azul, a excepción del último que está en plomito, ¿ok? Luego lo vamos a ver por aquí. En el caso de los virus, los más comunes son el virus sincitial respiratorio, que yo sé que lo han visto en micro, y bueno, esto es inolvidable, ¿no? El SARS-CoV-2 y el virus de la influenza también. ¿Ok? En las bacterias es muy importante y lo voy a dividir en dos, ¿ok? En típicas y en atípicas. Incluso en la misma facultad también van a dividir la neumonía en dos tipos, en típicas y en atípicas, ¿ok? Las típicas usualmente son generadas por el Streptococcus pneumoniae, también por el Haemophilus influenzae y por el Staphylococcus aureus. Pero aquí quiero que vayan a este cuadrito amarillo que es muy importante. Tal vez se olviden de todo, pero no se olviden de este cuadrito amarillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí los agentes, bueno, las bacterias más comunes. ¿En cuál? En los dos tipos de neumonía. En la neumonía adquirida en la comunidad y en la neumonía adquirida en el hospital.
Entonces, aquí vemos que el Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico más común de este tipo de neumonía, ¿no? A pesar de que hay ya vacunas contra ello. También vemos que el Staphylococcus aureus viene a ser el agente más frecuente que va a causar la neumonía intrahospitalaria. Chicos, eso por favor no se olviden, lo he puesto de color amarillito para que no se olviden. ¿Ok? Luego tenemos la neumonía atípica, ¿ok? Que, bueno, eso depende del concepto que se use, ¿no? Algunos se refieren al hecho de que es causado por, en este caso, bacterias poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la Legionella, el Mycoplasma pneumoniae, y esto me parece que lo he colocado en el pretest, a ver si lo han visto por ahí. Y también Chlamydia pneumoniae, Chlamydia pistachi, ¿ok? Otro asunto que no deben de olvidarse, aparte de lo que hemos visto, es que este amiguito, este Streptococcus pneumoniae es en realidad el más común. El agente en general, el agente etiológico que va a causar neumonía es el más común, eso tampoco no se olviden, por favor. Y por último, vamos a ver los hongos. ¿Por qué lo he puesto de otro color, de color plomito? Tenemos que ir al cuadrito amarillo que vemos aquí. Usualmente este tipo de agente etiológico, o sea, los hongos, incluso tal vez podría ser las mismas bacterias atípicas, van a generar neumonía en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, ahí vemos los pacientes con SIDA, ¿okay? Que vimos en el slide anterior. ¿Cuáles son estos honguitos que pueden generar? Por ejemplo, el Histoplasma capsulatum, el Pneumocystis giro. Ok, chicos, eso no se olviden también. Bien, la siguiente diapositiva lo he hecho bastante simple porque aquí si quiero dibujar, ojalá me salga bonito. Vamos a ver la fisiopatología, chicos. Por ejemplo, aquí he colocado el típico, ¿no? Un diplococo, a ver si se acuerdan, el Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Es un ejemplo. Ok, esta bacteria lo que va a hacer es, por ejemplo, ¿no? Ingresar, ubicarse en la nasofaringe, va a ingresar mediante esta vía de transmisión, que es bastante obvia, pero igual no tienen que olvidarse que es mediante la vía inhalatoria. Se va a ubicar en la nasofaringe y esto es bastante variable, chicos, porque depende de los factores de virulencia que tenga este agente etiológico para que pueda pasar de colonización. Y eso es bien importante, chicos, de colonización a infección. Yo sé que sí se acuerdan esos términos que lo vieron en micro. Colonización es simplemente cuando un agente etiológico, en este caso pues una bacteria, ingresa a un organismo. Pero infección ya es cuando esta bacteria que ha ingresado va a causar enfermedad. Ok, chicos, pero vamos a ver cómo de la colonización va a pasar a la infección. Y esto que he dicho que depende de los factores de virulencia. Pero como ustedes saben, el mismo organismo también tiene sus mecanismos de defensa. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Lo que le llaman la resistencia inmune. Esta resistencia inmune, que yo sé que ustedes sí saben, puede ser la innata o puede ser la adquirida. Por ejemplo, en la innata, ¿qué podría ser? Tal vez la primera barrera sería la barrera anatómica, ¿no? Esa barrera mucociliar, incluso también el reflejo tusígeno, ¿no? Que lo hablamos al comienzo, que esos pacientes que tienen este reflejo deteriorado tienen más riesgo de sufrir la neumonía por aspiración, ¿ok? Pero una vez que ya haya utilizado estos factores de virulencia, lamentablemente este virus, ya sea bacteria, ya sea hongo, baje hacia las vías respiratorias inferiores y exactamente hacia los alvéolos, esos pequeños globitos que vemos que aquí no lo he colocado. Vamos a ver que aquí es cuando ya se va a originar. Pero yo sé que ustedes recuerdan, y es muy importante, que hay macrófagos residentes en los alvéolos, ¿no? Los macrófagos alveolares. Y estos van a jugar un papel muy importante, ya que van a ser la primera línea. ¿Ok? La primera línea de defensa. Y lo vamos a ver después, porque he colocado los estadios de lo que viene a ser de la neumonía y donde lo vamos a ver ahí a más detalle. Acá quiero dar una idea general. ¿Ok?
Una vez que estos macrófagos detecten, ¿no? Mediante ya sea, no sé, tal vez ya le han explicado, pero de todas maneras, mediante tal vez los PAMs, los patrones moleculares asociados a moléculas, ¿ok? Estos van a ser detectados por los receptores, en este caso de los macrófagos. Ay, perdonen el dibujo muy hermoso. Van a ser detectados por estos receptores tipo TOL. ¿Y qué sucede cuando hay esta interacción entre estos patrones moleculares? ¿Qué va a suceder? Que se va a inducir a que se exprese el factor KB. Y este factor KB, ¿qué va a hacer? Va a hacer que, yo sé que lo han visto en el tema, me parece, de inflamación, va a hacer que en última instancia se secreten citoquinas. ¿Ok? Citoquinas, tal vez también quimiosinas. ¿Ok? Quimiosinas. Quimiosinas. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer ello? Va a hacer, uno, que llame más células. O sea, que haya un mayor reclutamiento de otras células. ¿Ok? Un mayor reclutamiento. Pero también por otra parte, yo sé que eso lo saben desde la academia, el macrófago tiene función de fagocitosis. ¿Ok? Entonces vamos a ver que este macrófago alveolar va a hacer dos cositas. Va a fagocitar los agentes que encuentre, pero asimismo también va a secretar sustancias que van a generar que vengan más celulitas, ¿no? Más celulitas, ya sea tal vez neutrófilos, por ejemplo, no sé, luego ya sean linfocitos, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es en la parte de la resistencia inmune. Vemos al macrófago alveolar. Pero también hay otras células que pueden participar, chicos. Por ejemplo, como ya lo mencioné, los neutrófilos también van a ir hacia el alveolo y van a también secretar sus sustancias, no sus proteasas, para intentar eliminar esos patógenos. ¿Ok, chicos? Entonces, miren, acá en este pequeño gráfico, que está en inglés, perdonen que no lo puede traducir, vemos lo que expliqué, ¿no? O sea, el macrófago va a tener la función proinflamatoria, o sea, va a secretar, por ejemplo, acá vemos interleuquinas. Vamos a ver que también va a hacer la fagocitosis e incluso puede ser apoptosis, chicos, ¿ya? Porque mira, acá vemos que ya ha fagocitado, está, por ejemplo, no acá vemos también un diplococo, ha fagocitado y luego va a hacer apoptosis, ¿ok, chicos? Pero también lo que vamos a ver, otro mecanismo aparte, es el hecho de la resiliencia del tejido, chicos. Porque si bien el hecho de que estas células eh, puedan fagocitar, puedan liberar sustancias, tales proteasas, es como un campo de batalla. Por ejemplo, cuando luchan, si bien tal vez utilizan, no sé, bombas, destruyen al enemigo, pero también destruyen su propio territorio. Y es lo mismo acá. Destruyen tal vez a las bacterias, pero también destruyen se podría decir que destruyen el mismo alveolo, ¿ok? Entonces, el macrófago también tiene que tener mecanismos para que el tejido se recupere. Y aquí también participan otras células. Yo sé que se acuerdan que los alvéolos tienen las células epiteliales, la de tipo 1 y la de tipo 2. Ellos también van a participar en esta resiliencia del tejido. ¿Ok? Y cómo, por ejemplo, las células epiteliales van a participar. Por ejemplo, las tipo 1 lo que van a hacer es hacer mitosis, porque imagínense, ¿no? Es como si una bomba cayese y estas células epiteliales hacen apoptosis, de tal manera que desaparecen y se rompe esa continuidad del alveolo. Entonces, por lo tanto, las células restantes tienen que hacer mitosis para poder cubrir esa muerte, por así decirlo, de estas otras células epiteliales. Y chicos, yo sé que se acuerdan de las células epiteliales tipo 2, que entre varias funciones tenía la de secretar el surfactante pulmonar. Y yo sé que también se acuerdan que el surfactante pulmonar básicamente está compuesto por proteínas, perdón, por fosfolípidos, bueno, lípidos, pero especialmente fosfolípidos, y uno que es un nombre bastante largo, dipalmitoil y algo más, y
proteínas, chicos. ¿Ok? Pero aquí lo relevante es, en este caso, las proteínas, chicos, ¿ya? Porque hay proteínas que también van a actuar y van a ayudar a la resistencia inmune, ¿ya, chicos? Entonces, recapitulando, tenemos dos mecanismos que van a luchar, la resistencia inmune y la resistencia tisular. ¿Ok, chicos? Vamos a ver que va a cooperar una serie de células, va a cooperar los macrófagos alveolares, las células que llamen estos macrófagos alveolares, ya sean neutrófilos, ya sean macrófagos migratorios, ya sean luego linfocitos, etcétera. Pero también, por otro lado, va a haber células que van a permitir que se repare el tejido, como va a ser los macrófagos, ¿ok? Pero también van a ser las células epiteliales, ya sea por mitosis o por otros mecanismos. Entonces, por ahí, esa es una idea general lo que va a suceder. Obviamente, cuando esta lucha entre la resistencia inmune y la resistencia del tejido, ¿no? Y este microorganismo que haya ingresado, obviamente, si en este caso estas respuestas de parte del cuerpo no son lo suficiente para poder aplacar a este microorganismo, ya se va a desarrollar las manifestaciones clínicas en sí mismas, ¿no? Que lo vamos a ver después. ¿Ya, chicos? Y otro punto, y que quiero que ya para terminar este slide, es el hecho de que, por así decir, la magnitud de la neumonía no depende tanto del microorganismo, ¿ok? No depende, por ejemplo, del Streptococcus pneumoniae, no depende del hongus que posee el neumocistis, sino más bien depende de las condiciones del huésped, ¿ok? Del hospedadero, como quieren llamar. Por ejemplo, no vimos que ciertos huéspedes tenían ciertos factores de riesgo porque tenían el sistema inmune debilitado, ¿no? Por ejemplo, eh, en pacientes, me parece que en el caso clínico lo coloqué, pacientes con SIDA que tenían, ¿no? Hay un déficit de esos linfocitos CD4. ¿Okay? Ahí ellos ya tienen ya por ahí un punto negativo, ¿no? Por ejemplo, ahí la respuesta era los neutrófilos, ¿no? Que iban a salir a combatir a estos. ¿Ok, chicos? Entonces, por favor, y lo vuelvo a repetir y que no se olviden, la respuesta, la magnitud de la neumonía en sí no depende tanto del microorganismo, sino más bien del hospedadero, ¿ya? Listo. Bien, ahora vamos a ver los estadios, ¿ok, chicos? Esto es bien importante y eso también lo van a ver en patología, ¿ok? Y aquí vemos que hay 4 estadios. Eso también me parece que lo coloqué en el pretest, el estadio de la congestión, de la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. ¿Ok, chicos? En la congestión son los primeros días que vemos. Vemos acá pequeños puntitos verdes que he colocado que intentan representar a bacterias, ¿ok? Acá vemos, ¿no? Clarito se ve el epitelio, las células epiteliales del alveolo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Es que, por ejemplo, ¿no? Ya ingresó a través de la vía inhalatoria alguna bacteria, por ejemplo, o ya sea alguna bacteria residente, ingresó y bajó hacia la vía respiratoria inferior, hacia los alveolos, llegó al alveolo. ¿Qué sucede? Les decía que el primero en actuar era el macrófago alveolar residente. ¿Ok? Él va a intentar hacer de todo ello. Mediante sus receptores van a detectar los antígenos de estas bacterias, ¿ok? Van a detectar y ¿qué iban a hacer? Iban a liberar citoquinas. ¿Citoquinas para qué? Para llamar a otras células, ¿ok? Más células, para que le ayuden a combatir a estas bacterias, por ejemplo. Pero también van a fagocitar por sí mismos, ¿ok? Entonces aquí vemos en la congestión que su mismo nombre lo dice, va a haber un infiltrado de células, ¿ok? Perdón, de bacterias o del microorganismo que sea. En la siguiente es la hepatización roja, chicos. Ya aquí, ya el macrófago ya liberó sus citoquinas, ya han pasado de 3 a 4 días, o sea, ya están otro tipo de células, por ejemplo. Acá vemos ya incluso los neutrófilos, vamos a ver también glóbulos rojos, porque recuerden que cuando hay inflamación, chicos, aparte de liberar citoquinas y aparte de que vengan más células,
el hecho de las citoquinas también va a afectar a las células, por ejemplo, endoteliales, chicos, que va a hacer que aumente la permeabilidad capilar, ¿ok? Y ello también va a suceder que el agua, ¿no? Por ejemplo, aumente, perdón, estos espacios entre las células endoteliales y no solamente pase agua, bueno, por así decirlo, el plasma, ¿no? Sino también otras células, chicos. ¿Ok? Entonces, por eso acá se le llama exudado, chicos. Acá vamos a ver en la hepatización roja un exudado. ¿Ok? Un exudado siempre va a ser producto de una inflamación. ¿Por qué inflamación? Porque hay una descarga increíble de citoquinas, chicos. Pero ¿qué va a suceder luego en estos pacientes que sí tienen buena respuesta? Es que va a haber más o menos de una semana ya va a pasar que va a haber destrucción de eritrocitos, neutrófilos y bacterias. ¿Ok, chicos? Ok, aquí ya se va a cumplir esa función, miren, chicos. Ya se están destruyendo las bacterias, pero como explicaba al comienzo, lamentablemente es como un campo de batalla, ¿no? También mueren los soldados, que en este caso vendrían a ser los neutrófilos, ya sea también los glóbulos rojos, que por el hecho del aumento de la permeabilidad capilar hayan pasado hacia los alvéolos, pero también van a morir o van a desaparecer lo que vienen a ser las bacterias, chicos. Pero ¿qué es lo que vemos presente siempre en los macrófagos alveolares? Porque ese es su lugar, ¿no? Se llaman macrófagos residentes. Entonces, una vez que ya haya sucedido esta destrucción y se supere tal vez ya con ayuda de otros fármacos, entonces se va a dar la etapa de resolución. Este exudado ya se va a reabsorber, ¿ok, chicos? ¿Por qué? Porque ya también va a desaparecer el desencadenante, ¿no? Por ejemplo, aquí las bacterias ya desaparecieron, por lo tanto, los macrófagos ya no van a secretar citoquinas, los linfocitos también ya van a regular la respuesta inmune, de tal manera que el paciente empieza a recuperarse, chicos. ¿Ok? Esto sucede aproximadamente ya en el día 7 o ya en la tercera semana. Lamentablemente, como les mencionaba al comienzo, no todos los pacientes, en especial los adultos mayores, pueden llegar a esta fase, ¿no? Porque tal vez hayan escuchado, hasta, tal vez tengan un familiar que por cierta enfermedad, alguna operación, un adulto mayor haya tenido que ser internado. La operación sale todo muy bien, pero lamentablemente contrae neumonía, ¿no? Y eso es lo que le lleva a la muerte. Eso es bastante lamentable, chicos. Ok, y vamos a ver también ya esta parte, y es bastante interesante también que lo sepan, que son los patrones de afectación, chicos. Ok, esto lo van a ver en DPI para los que van a entrar a tercero. Y principalmente hay tres patrones de afectación. ¿Ya, chicos? Hay la bronconeumonía, patrón lobar y el patrón intersticial. Bueno, yo sé que aún no llevan DPI, tal vez no entiendan muy bien, pero yo voy a intentar dibujarlo para que lo puedan entender, ¿ya? Ok, la bronconeumonía básicamente se basa en esta afectación en parches, ¿ya? Eso lo van a ver, en parches. Y ahorita yo lo voy a señalar para que lo puedan notar. Incluso las flechitas nos ayudan. Ven, aquí, lo normal es que los campos pulmonares, allá, mejor no, mejor les explico esto. Hay dos términos que van a ver en radiología ya, las radiografías. El término radiolúcido y el término radiopaco. ¿Ok? Radiopaco. El término radiolúcido hace referencia a que es de color negrito, ¿ok? Voy a cambiar de color para que pueda quedar ahí fijadito. Okay, color negrito, ¿ya? Y radiopaco es todo lo contrario, es color blanco. Pero como no se va a notar, voy a poner un color, a ver, no se puede, ¿no? Bueno, haré una bolita, pero recuerden que es blanquito, ¿ok? Entonces, aquí vemos los campos pulmonares. Los campos pulmonares sabemos que bueno, acá por ejemplo vemos el lirio, vamos a ver una serie, lo que vemos acá como unas rayitas, tal vez no lo logran ver, por acá vemos unas rayitas, es el lirio pulmonar, o sea, son los vasos sanguíneos pulmonares.
¿Y por qué se ven? Porque van a tener agua y eso luego ustedes van a aprender que el agua va a captar en cierta manera los rayos X, ¿no? Y por eso se van a poder notar. En cambio, como sabemos que los pulmones, los alvéolos contienen más que nada aire, no van a captar los rayos X, por lo tanto se van a ver negritos, ¿no? Entonces los campos pulmonares lo normal es que se vean negro y con eh, pequeñas líneas blancas, pequeñas líneas radiopacas, ¿no? Que vienen a ser el hilio pulmonar, o sea, los vasos sanguíneos. Ya, pero ¿cuál es el chiste aquí en el patrón de la bronconeumonía? Es que la afectación va a ser en parches. Acá vemos pequeñas zonas radiopacas, o sea, pequeñas zonas blancas. ¿Ok? Mire, por ejemplo, ahí sigan las flechitas, pequeñas zonas blancas. Eso quiere decir que estas zonas han sido afectadas por algún microorganismo. ¿Qué sucede? Que el alveolito de esas zonas está llena de agua, está llena de exudado. ¿Ok? Lo vimos anterior, ¿no? Exudado. El exudado es producto de la inflamación. ¿Ok? De la inflamación. Eso quiere decir que este alveolo ha sido afectado. Entonces acá vemos esta afección típica en parches. ¿Ok, chicos? Luego vamos a ver el hogar. El hogar es muchísimo más fácil. Su mismo nombre lo dice. Va a afectar algún lóbulo del pulmón. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, ¿no? Acá también vamos a notar, acá ya más o menos ya expliqué los términos de radio lúcido, negrito, radio opaco, blanquito. Vamos a ver, acá el campo pulmonar, por ejemplo, esto es derecho, chicos, y esto es izquierdo. Vamos a ver que el izquierdo está todo ok, está como debería estar, no está negrito, radiolúcido, pero vemos que hay lo que viene a ser la trama vascular, ¿no? O sea, las arterias y las venas, vamos a verlos ahí. Pero vemos que a lo contrario, en el campo pulmonar derecho vamos a notar que hay algo blanco, ¿no? ¿Ven? Ese término radiopaco. Es decir, que aquí sí hay una afectación de este lobo. ¿Ok, chicos? Vamos a ver que acá sí hay una afectación de un lobo. Puede ser, por ejemplo, no necesariamente tal vez el lóbulo superior, el lóbulo inferior puede cambiar, incluso hasta puede ser tal vez de bilateral. Y eso también, un datito, ¿no? Que aquí les suelto, que el hecho de que, por ejemplo, en neumonías atípicas que eran causadas por bacterias tal vez poco frecuentes, a veces se da presentaciones tal vez más graves e incluso se ve en las radiografías que hay esta presentación de afectación bilateral. ¿Ya, chicos? Y por último, vamos a ver el patrón de afectación intersticial. ¿Ok? Acá tal vez no lo noten, pero vamos a ver que básicamente intersticial quiere decir que ha sido afectado el intersticio pulmonar, chicos. Y yo sé que sí se acuerdan. Aquí voy a dibujar un alveolito. Acá un capilar. ¿Ok? Vendría a ser este el espacio intersticial, ¿ya? Pero ¿qué sucede, chicos? Ustedes se han dado cuenta que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Si esta infección va a generar un proceso inflamatorio porque en realidad las células, por ejemplo, los macrófagos van a liberar citoquinas y todo ello, va a aumentar la permeabilidad capilar, se va a salir, si lo decimos vulgarmente, se va a salir agua, va a afectar el intersticio, y como el intersticio se supone que no debería tener agua, va a tener ahora lo que le van a llamar luego en radiodiagnóstico, van a ver que ya que va a contener agua, va a tener una densidad agua, valga la redundancia, y los rayos X sí van a captar. Por lo tanto, esas pequeñas zonas del intersticio se van a ver blancos, chicos. Entonces, acá tal vez no lo noten muy bien, pero se van a ver como pequeñas líneas blancas. ¿Ok? Se van a ver pequeñas líneas blancas. Eso quiere decir que ha sido afectado el intersticio. Mire, y es muy diferente al patrón de la bronconeumonía, ¿no? Mire, que es en parches, incluso le llaman, esto es lo que le llaman patrón alveolar, chicos, porque se afecta el alveolo, se ve como algodoncito. Igual, miren, aquí también en el patrón lobar se ve como algodoncito. En cambio, acá en el intersticial son como pequeñas líneas, es porque se ha afectado el intersticio. O sea, simplemente ustedes se van a dar cuenta, es porque hay un exudado. O sea, hay agua, ¿no? Que se ha salido por el aumento de la permeabilidad capilar, que ello ha sido generado por ese proceso inflamatorio. ¿Ok, chicos? Bien.
Bueno, luego vamos a ver por último ya las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos la tos productiva. ¿Y por qué habría la tos productiva? Porque, como les mencionaba, el alveolo se va a llenar de un líquido, en este caso un exudado, ¿ok? Y ello va en cierta manera, a salir por ese reflejo de oxígeno. ¿Tenemos? ¿Por qué la fiebre, chicos? ¿Por qué la fiebre? Porque hemos visto que estas células inmunitarias van a secretar citoquinas, ¿ok? Una serie de citoquinas, pero es que esas citoquinas no es que se queden en el pulmón nada más, es que entran a la circulación, chicos. Entran a la circulación y me parece que ya han visto el tema de fiebre. Esas citoquinas van a llegar hacia el cerebro, hacia una zona específica, van a alterar ese termostato, ¿no? Van a elevarlo. Por ejemplo, ¿no? Si lo normal es, no sé, 37, lo van a elevar a 38 de tal manera que se va a empezar a generar la fiebre, ¿no? Ok, chicos. Luego también hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? Es la disminución del oxígeno en la sangre. ¿No? Eso se saca del mismo nombre. ¿Pero por qué, chicos? A ver, voy a dibujar de nuevo un alveolo. A ver, aquí está su capilar. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que se acuerdan esa clase de fisiología, tal vez el doctor Saavedra, en el cual explicaba, ¿no? ¿Se acuerdan las partes de la respiración? A ver, ¿no? Lo que era la ventilación, ¿se acuerdan también la difusión? ¿Se acuerdan por ahí tal vez a ver, otro término que se acuerden? Uy, a mí yo me olvidé. Ya, bueno, vamos a anotarlo entonces. La ventilación, que viene a ser el ingreso de aire, tanto el ingreso como la salida de aire hacia los alveolos. ¿Ok? Hacia los alveolos. Luego de ello vamos a ver también la difusión. ¿Ok? La difusión lo voy a poner aquí. Y el que me acabo de acordar, chicos, perdonen, que viene a ser la perfusión. ¿Ok? La perfusión. En palabras simples, chicos, la perfusión viene a ser este pasaje continuo de sangre, ¿ya, chicos? Por el capilar. La difusión viene a ser este intercambio gaseoso que va a haber. La ventilación, ya le expliqué, es el paso, ya sea tanto el ingreso como la salida del aire. Ya, pero una vez que ingrese el aire, chicos, por ejemplo, acaba de ingresar moléculas de oxígeno. Ustedes saben que aquí llega sangre, por así decirlo, desoxigenada. ¿A qué viene? A oxigenarse, o sea que este oxígeno pase de el alveolo hacia el capilar. ¿Y por qué pasa? Por diferencia de presiones, por difusión, de más a menos. Siempre ha sido así. Yo sé que se acuerdan eso también de la academia. Okay. El oxígeno pasa y esta sangre de que es desoxigenada vuelve oxigenada. ¿Okay? Se vuelve oxigenada, ¿no? Y eso va a entrar a través de las venas pulmonares. Yo sé que se acuerdan, ¿no? Hacia el ventrículo, perdón, hacia la aurícula izquierda, luego bajan hacia la aurícula izquierda y luego van a la circulación sistémica, ¿no? Y para que llegue a todos los tejidos. Ya. Pero ¿qué pasa? Y lo voy a poner de otro color, chicos. A ver, otro color. Otro colorcito. Brillito. Ya. ¿Qué pasa? Uy, perdí el puntero, ya que está. ¿Qué pasa en la neumonía? Ya explicamos que se va a llenar de líquido, de un líquido exudado, ¿ok? De un exudado. ¿Qué pasaría si ahora hay un líquido? Este paso de la difusión se va a ver alterado, chicos. Ya no va a poder pasar de la misma manera el oxígeno, ya no va a poder difundir de la misma manera, porque hay algo que le impide, ya sea que esté en el mismo alveolo o como vimos aquí en el intersticio. ¿Ok? Es por ello que el oxígeno no pasa y entonces va a haber menos, chicos, una caída de la presión parcial del oxígeno. ¿Ok? Y eso es lo que va a hacer la hipoxemia, o sea, ya no va a haber mucha cantidad de oxígeno y eso se va a ver en una serie. Y incluso, chicos, tal vez, no quiero confundirlos, voy a explicarlo, a ver, voy a explicarlo. Este hecho de que haya hipoxemia, incluso, chicos, puede llevar a que haya una insuficiencia respiratoria, ¿ok?
¿Qué es insuficiencia respiratoria? O creo que hasta el mismo nombre le podemos sacar, que es, tal vez en palabras simples, algún problema que haya en lo que es el intercambio gaseoso. ¿Ok? No se va a realizar un adecuado intercambio gaseoso. Y aquí vemos que hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tipo 1 principalmente y la de tipo 2. Ok, la de tipo 1 se le llama hipoxémica y la de tipo 2 hipercámica. Ok, hipercámica. Pero, ¿qué es a lo que quiero llegar? No quiero hablar de insuficiencia respiratoria, simplemente quiero que sepan que la neumonía puede llevar a una insuficiencia respiratoria de tipo 1, o sea, hipoxémica. Y ya hemos visto cuál es el mecanismo. Es que no va a haber una correcta difusión, chicos. Ya que no va a haber una correcta difusión, el oxígeno no va a difundir bien hacia el capilar, es decir, esta sangre no se va a oxigenar correctamente, por lo tanto, la sangre que llega hacia los tejidos para poder alimentar esos los tejidos de todo el cuerpo, no va a poder hacerlo. O sea, si no hay oxígeno, baja la cantidad, no hay energía, en las células, ¿no? Y si no hay energía, ellos empiezan a utilizar otras vías que yo sé que en bioquímica lo han visto, ¿no? La glucólisis simplemente. Pueden acumular una gran cantidad de ácido láctico, ¿no? Y por ahí ya se ve tal vez una acidosis, ¿no? Incluso ahí ya vemos que ahí ya se incrementa el hecho. Entonces, chicos, si también, por ejemplo, no hay un adecuado cantidad de oxígeno en esta persona, lo que va a presentar, a ver, ay, voy a cambiar de color de rojito. Ok. Es la disnea, ¿no? Esa sensación subjetiva de no poder respirar, chicos. ¿Y por qué? Eh, bueno, de no poder respirar, ¿no, chicos? Y acá se explica por el hecho de que baja también la cantidad de oxígeno, ¿no? Los crepitantes, esto tal vez ya lo van a entender más en semio, cuando lleven semio, va a hacer esos soniditos, ¿no? Que me acuerdo de un doctor nos explicaba, ¿no? Coloca al costado, intenta, ¿no? Como frotar tu cabello al costado de tu oreja y se va a escuchar un sonido particular, ¿no? Frotar el cabello y esos son los crepitantes. ¿Y por qué se van a asociar los crepitantes? Es justamente porque los alvéolos van a tener un líquido, exudado, ¿no? Y se va a escuchar en el momento que la persona realice la respiración normal. ¿Ok, chicos? Incluso hay pacientes que refieren dolor pleurítico, ¿ok? Y eso también se explica porque, como yo dije, ¿no? Las citoquinas no es que se queden en el pulmón nada más, es también pueden pasar hacia lo que viene a ser el espacio pleural, chicos. Se pueden estimular la pleura, porque la pleura también tiene receptores. Ok, estimula estos receptores del dolor, entonces, perdón, estos nociceptores, y entonces va a generar ese dolor pleurítico al momento que el paciente respire. Chicos, eso básicamente sería todo. Es una clase bastante general para que tengan acerca de la neumonía. Si bien es cierto, el tema es fisiopatología, pero a mí me parece que la fisiopatología es un curso en el cual puedes integrar muchísimos cursos de ciencias básicas, incluso también DPI que van a llevar, también patología, ¿no? sé, es la verdadera integración para mí. Por eso he tratado de meter de todo un poquito, ojalá que se haya podido entender. Si tuviesen alguna duda, me lo pueden decir por el chat, me lo pueden decir por el micro, pueden escribirme a el número que encuentran ahí, a mi correo, no hay ningún problema, chicos.